Saludos, apreciados amigos, hermanos. Hoy un nuevo día. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por permitirnos llegar a través de esta nota de voz con una reflexión que yo sé que va a tocar tu corazón y te va a poner a, como dice, a reflexionar en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros en estos tiempos que estamos enfrentando esta pandemia. Pero ¿cómo la enfrentamos? Con fe. Desde que iniciamos el confinamiento en Venezuela, el pasado 14 de marzo, ha sido un reto mantenerse en medio de tantas limitaciones, en un país con escasez, servicios deficientes, sin poder congregarnos. Otro de los retos es el cómo comunicarnos, cómo me puedo comunicar con los míos, con la gran limitante que la mayoría tiene, porque algunos no cuentan con internet eficiente o algunos tienen muy limitado y otras personas no cuentan con un teléfono inteligente, de manera que para escuchar un audio, ver un video, se les dificulta de una manera muy grande. La verdad es que este tiempo que vivimos fue anunciado por el Señor. Si ustedes lo recuerdan, deben estar al tanto de que hace más de un par de años venimos anunciando lo que Dios ha estado alertando a nuestra nación y a la iglesia del mundo, que aumentaría para nosotros en Venezuela la escasez, que habría hambre, que serían cerradas las congregaciones por un tiempo, aunque nosotros no esperábamos realmente que este cierre fuera por causa de una pandemia. Sabe que a veces Dios da las cosas, da las palabras para que la iglesia se prepare, pero no da los pormenores, porque en su soberanía Él da hasta donde Él cree que debe hablar. Él anunció que debíamos cada creyente atender a todo lo que el Señor ha dicho y prepararnos para este tiempo. Pero como siempre, pocos son los que atienden la palabra profética que el Espíritu Santo imparte a la iglesia a través de los vasos escogidos de los profetas, de hombres y mujeres llenos del Espíritu, a quien Dios usa para hablar. Sin embargo, muchos no oyen, muchos no atienden y por eso suceden desgracias, y por eso es que los cristianos son tomados a veces por inocentes, porque no se dan por enterados de lo que Dios está hablando. Esta situación pandémica está sirviendo para muchísimas cosas en nuestra vida y la de nuestra familia, de manera que podamos reflexionar y cambiar. Pero lo más resaltante es que nuestra fe está siendo probada. De eso no nos puede caber la menor duda, de que nuestra fe está siendo probada. Aquí es donde vamos a ver cuánta madurez tenemos. Aquí es donde vamos a ver, en verdad, para qué ha servido tantos años de palabras, tantos años de lectura de las Escrituras, tantos años asistiendo a una congregación. Ahí es donde vamos a saber, en realidad, quiénes somos en Cristo. Esta crisis sanitaria va a sacar a la luz tres tipos de cristianos. Présteme atención. El primero son aquellos que se apartan del Señor, que son más activistas que creyentes. Cualquier cosa que signifique un servicio, una actividad, están ahí de primerito. Son aquellos que cuando no tienen esto, no tienen congregación o están cerradas como en estos tiempos, sencillamente se enfrían, se entretienen con el mundo y se alejan de Dios, porque carecen de una comunión personal con Él. El segundo grupo de cristianos son aquellos que siguen en comunión con el Señor, siguen orando, siguen leyendo la palabra, pero descuidan o abandonan su servicio a Él. No abren o desatienden sus células, abandonan a sus discípulos, dejan de ofrendarle y de diezmarle a Dios, dejan de estar pendientes del prójimo, no le predican a nadie, viven encerrados, aterrados, no interactúan con nadie, no le dicen a los demás que el Señor es la gran diferencia en medio de una pandemia. Simplemente ellos son solos con Dios y se les olvida el resto de la responsabilidad. Y los terceros son aquellos que son fieles, que no importa el distanciamiento social, siguen creyendo, siguen orando, estudian las Escrituras, imparten palabra y fe a sus discípulos y a los miembros de sus células, cuidan espiritualmente de su familia,
son aquellos que están realmente comprometidos con el Señor y no con los hombres. Que no les importa que la iglesia esté cerrada, ellos son la iglesia. Que no le importa que no puedan verse con sus hermanos, ellos buscan la manera de comunicarse, buscan la manera de hacer llegar el mensaje. Estén donde estén, son luz a su prójimo, son la palabra de Dios viviente. Esos cristianos fieles son los que Dios espera que salgan formados de esta situación pandémica. ¿En cuál de estos tres tipos de personas te encuentras tú? Eso es una pregunta que tienes que contestarte a solas con Dios y de una manera sincera. ¿Cómo ha estado tu fe en medio de esta pandemia? Otra interesante pregunta. Jamás debemos olvidar que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Romanos 1, verso 17. También dice que sin fe es imposible agradar a Dios en Hebreos capítulo 11, verso 6, la primera parte del versículo. Puesto que todo lo que no procede de fe es pecado. Romanos 14, versículo 23. Imagínense, el justo tiene que vivir por la fe, no por la congregación. Como hizo la iglesia del primer siglo, que era perseguida. Como hicieron los cristianos a lo largo de la historia, que eran perseguidos, que no tuvieron congregaciones, que pasaban a veces meses sin poder reunirse porque los imperios, los gobiernos y el mismo clero romano los perseguía a muerte. Ellos vivían por medio de la fe. Ellos vivían por medio de su comunión con Dios. Porque si no tienes esa fe, no vas a agradar a Dios. No crea que a Dios le agradan los congregacionistas. A Dios le agradan los que tienen comunión con Él, no importa cuál sea la circunstancia. Porque recuerda, como leímos en Romanos 14, 23, que aquello que no procede de la fe se convierte en pecado. Porque cuando tú desagradas a Dios, te vuelves en infractor y te vuelves en pecador. Entonces tenga usted muy en cuenta estas cosas. Si su fe ha flaqueado, si le ha pegado el encierro, si no tiene servicios presenciales y las tentaciones y distracciones del mundo te han seducido, es hora de buscar la fortaleza y la libertad que te va a dar el Espíritu Santo siempre. Dice Hebreos 12, 12 y 13, por tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Regresemos a la fuente. Regresemos a nuestra comunión con el Espíritu Santo. En Él vamos a tener todo lo que necesitamos para salir adelante en esta situación crítica. Donde usted esté, está la iglesia. El Señor nunca ha dejado de estar con usted y en usted. Sacúdase del mundo, levántese ya en el nombre de Jesús. Por fe andamos, no por vista, escribió el apóstol Pablo. Y esto aplica para cualquier circunstancia, incluyendo la actual crisis venezolana y la pandemia por causa del COVID-19. Eso también está incluido en esas promesas. La comisión del Señor en Mateo 28 no ha sido suspendida y menos está confinada. Esa no guarda pandemia. Y dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, preste atención lo que dice Jesús al final de este pasaje. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no solamente en la congregación. Él está contigo y Él está en ti a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Con qué argumento vamos a defender nuestra liviandad y la situación en la que nosotros estamos ahorita descuidando nuestra relación con Dios? Sea cual sea la excusa, delante de Dios no hay argumento que valga. No lo olvide. Esto no significa que nos vamos a relajar de nuestro cuidado sanitario recomendado, porque han fallecido muchos cristianos, entre ellos cientos de pastores. Pero podemos ser fieles y obedientes al Señor cuidándonos y cuidando a los demás, tanto física como espiritualmente. El temor
debe ser dirigido a Dios y no al virus. El Señor tiene el cuidado de nosotros y no permitirá que nos pase nada fuera de su voluntad. Pastor, ¿y si contraigo el virus? Bueno, Dios lo quiso. ¿Y por qué Dios lo quiso? Porque Dios lo quiso. O sea, usted no se puede enfermar porque entonces inmediatamente flaquea la fe y reniega de Dios. La palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero el Señor dijo, confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona en este mundo? Morirse. Bueno, la Biblia dice que para nosotros el morir es un simple paso a la eternidad. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces imagine usted, si Pablo, que vivió cualquier cantidad de circunstancias adversas, llegó a afirmar eso, ¿cómo no lo voy a afirmar yo ahorita? Confiemos en la mano soberana del Señor y avancemos en el propósito que Él determinó para cada uno de nosotros. Propósito que nada ni nadie podrá detener, ¿sabe? Nada ni nadie. Hay mucha gente a nuestro alrededor que no tiene fe o ha flaqueado en su confianza plena en Dios. Llevemos este mensaje a estos familiares, a estos amigos, a estos vecinos, a cualquier persona cercana. Busquémoslos, a aquellos que se han alejado de Dios, aquellos que han flaqueado, aquel hermano, aquella hermana que usted sabe que está muy desmejorada espiritualmente. Vaya y búsquela y dígale, mira, separados de Cristo nada podemos hacer. Separados del Señor vamos a ir de fracaso en fracaso y de situación adversa en situación adversa. Solo con Cristo podemos enfrentar esta pandemia, por medio de la fe. Te habló tu amigo, el pastor George Dumas, quien desea que la bendición del Señor siempre repose sobre tu vida y la de los tuyos. Bendiciones.